Buenas tardes, público espectador. Mi nombre es Francisco y hoy abordaremos en nuestro debate semestral el tema de la violencia. Como expertos tenemos a Ana, Juanita, Valeria, Román y María Fernanda. La violencia es un tema de dominio público y, como sabemos, últimamente ha abordado mucho en los jóvenes. ¿Cómo interviene la violencia en los jóvenes? Pueden intervenir varios factores, como el medio en el que crecieron, las amistades que lo rodean, entre otros. ¿Cómo es que intervienen estos factores? En el caso de las amistades, hay jóvenes que son manipulados fácilmente. A veces no es tanto la influencia, sino a veces cambian porque quieren ser aceptados por la sociedad. Retomando el ejemplo del amigo, es como las modas. El artista usa lentes, yo también. Ahora si el amigo golpea porque sí, yo también. Total, es mi amigo. Pero estás de acuerdo que si usan lentes no haces daño a nadie, pero si golpeas a alguien podrían hasta demandar. ¿Realmente creen que influenció el medio ambiente en el que crecieron? Francisco, ¿estás de acuerdo que si una persona es maltratada e insultada todo el tiempo, y en cualquier instante, en cualquier lugar, siempre hace lo mismo porque piensa que es la única manera de comunicarse con las demás personas? Yo estoy en desacuerdo con tu comentario, porque hay personas que las maltratan día a día y sin embargo ellos dicen, si yo quiero que me respeten, yo voy a respetar. Estoy totalmente de acuerdo con Jaina. ¿Quieres respeto? Comienza por respeto. En mi opinión, antes de respetar a la gente, debes de comenzar por respetarte a ti mismo. Claro, sin importar que fulanito te llame tonto. Total, yo sé que no lo soy y tú. Bueno, haremos un corte y regresamos. Hemos regresado a nuestro debate semestral. Tengo una duda. El otro día escuché que en la televisión puede propiciar la violencia. ¿Es cierto eso? Aunque no lo creas, es verdad. Aunque no lo creas, hay violencia en las caricaturas. Rara vez es ahora en la actualidad cuando se presenta un programa que no tenga violencia. Existe la violencia no tanto en golpes, sino física y verbal. Estoy totalmente de acuerdo. Exactamente el otro día viendo televisión con mi hijo, estábamos viendo sus caricaturas y observé que los personajes se insultaban y se llamaban tontos, infinidad de palabras. Pero ¿están de acuerdo que los padres tienen un tanto de culpa por dejar que sus hijos vean ese tipo de programas sabiendo su contenido? Tienes mucha razón, pero si yo sé del contenido del programa, lo que puedo hacer es decirle a mi hijo, está mal lo que dicen y no lo permitas. En mi punto de vista, si el joven entiende que está mal lo que dice el programa, es más que suficiente. Opino lo mismo, Francisco. Lo único que hay que saber es lo bueno, lo malo y punto. Hay una persona en la línea que quiere hacerles una pregunta. A ver. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Mi nombre es José. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Es cierto que también tiene que ver el tipo de alimentación que tiene la persona? En cierto modo sí, se ha comprobado que en estudios que la persona que consume mucha carne es más violenta. Yo no sabía eso, pero ya que lo mencionan, yo tenía un tío que era muy violento. Lo curioso es que no comía nada que no fuera carne ni derivado de ella. Yo había escuchado al respecto, pero jamás se me ocurrió un caso del tema. A veces las cosas que creemos entendidos tienen mucha razón. O sea, que si yo consumo mucha carne, ¿soy violenta o qué es lo que sucede? En cierta forma, no. Puede ser que seas más violenta que las demás personas, pero si tu dieta consiste en pollo, carne, pescado, está balanceado, no hay problema alguno. Bueno, tenemos otra llamada del público, pero la contestaremos después del corte. Regresamos a nuestro debate semestral. En estos momentos contestaremos la llamada del público. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Jorge. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. ¿Qué tipos de violencia existen? Los tipos de violencia pueden ser psicológica, verbal, física y sexual. Pero, ¿cuál te interesa en especial? La que más me interesa es la verbal o el caso del bullying, porque un compañero de la escuela lo sufre y quiero ayudarlo. Bueno, si tu compañero sufre en este caso el bullying, lo primero que tienes que hacer es decirles a las autoridades del plantel para tratar de solucionar el problema. Esperemos que no llegue a tanto, pero tu compañero tiene problemas psicológicos. ¿Realmente se ha defendido o qué pasa con él? Nunca se defiende y yo he intentado que los denuncie, pero no hace nada. Se la pasa diciendo que es un tonto y ya ha bajado muchas calificaciones y ya no participa en la clase porque tiene miedo a que se burlen de él y por lo que creo que es que en su casa no le prestan mucha atención. Ahí está el problema. Como no tiene quien lo escuche en su familia y no le dan un buen consejo, está indeciso en contar su problema. No te preocupes, yo lo que te
te recomiendo es que le expliques a tu director y le expongas el problema, ya que si no es solucionado, puedes llamar a los teléfonos que te aparecen en pantalla. Muchas gracias por todo. Qué feo es que tus propios compañeros te hagan eso. Yo lo sufrí por experiencia propia en la secundaria, pero gracias a mis profesores, que ellos tomaron cartas en el asunto, se solucionó el problema. En muchos casos es lo mejor que se puede hacer, pero hay veces en las que los profesores no hacen nada. En algunos casos los culpables son los padres, ya que enterados del problema no hacen nada, le dicen a sus hijos, no les hagas caso y si te siguen molestando les pegas, pero esa no es la solución. Exacto, eso solo genera más violencia. Suele suceder el caso en que los padres hacen caso a las peleas de sus hijos y eso los hace más inseguros, incapaces de solucionar el problema. Me interesa un tema en especial y es lo del 2 de octubre. ¿Qué pasó ese día? Ya para terminar. Bueno, ese día se juntaron un par de, los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y yo lo que sé es que al dar una señal los militares les empezaron a disparar. Que no se nos olvide que también en los edificios había estudiantes y también ingresaron en ellos para matarlos. Y solo porque Díaz Ordaz quiso desarticular las huelgas estudiantiles. Siendo el responsable intelectual junto con sus secretarios de gobierno. Que era Luis Echeverría Álvarez y Marcelino García, lo hizo poco antes de los Juegos Olímpicos. ¿Pero qué llevó a Ordaz a hacer este acto? Él quería desarticular las huelgas estudiantiles, pero están de acuerdo que esa no era la manera de solucionar el problema. ¿O crees que es justo que abusen de su poder? Además, esos estudiantes solo se estaban expresando. En lo personal a mí me molesta ese tema y opino lo mismo, no era manera de solucionarlo. En conclusión, la violencia es un asunto que no podemos tomar a la ligera. Y les agradezco a los expertos por ayudarme a este debate. Gracias.